Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, no necesito. Bendiciones, hermanos. En esta ocasión quiero que me acompañen en la Biblia en San Mateo 4, 16 y 17. Dice la palabra de Dios: el pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en sombra de muerte. Desde entonces Jesús comenzó a proclamar: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. La palabra en esta ocasión nos dice que nos volvamos a Él, que nos acerquemos a Él, que si algo tenemos, que si alguien está en esa nube de oscuridad, en esa sombra, quiere el Señor en esta hora que le digamos: vuélvete a Cristo, vuélvete al Señor, así como Él lo hizo, así como Él invitó a ese pueblo que lo seguía: vuélvanse al camino de Cristo, el Señor está cerca. Así que en esta hora, hermano, si tú te has sentido decaído, si tú te has sentido cansado, si tú dices: no, yo ya no puedo seguir, hoy te digo que la palabra del Señor es clara y nos dice: vuélvase a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Nuestro Padre pronto viene, así que debemos de estar preparados, debemos de volvernos al Señor en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio de la oración y escuchando su palabra, para que podamos ser salvos, para que podamos encontrarnos con nuestro Padre cuando Él venga. Así que, hermano, no desmayes, agarra tus fuerzas en el Señor, porque Él te ama, Él te guarda. Aleluya, gloria sea al Señor. Dios me lo bendiga, hermano. Pidámosle al Señor en esta hora con todo nuestro corazón.
Bienvenido, hermano, esta tarde. Qué bueno poder estar nuevamente en sintonía aquí con ustedes y de alguna manera poder llevar esta palabra de reflexión que queremos compartir esta tarde. Quiero que vaya conmigo, por favor, al Salmo 40, verso 1. Dice la palabra: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Así es que quiero esta tarde reflexionar muy brevemente. Lo vamos a estar haciendo durante algún tiempo, reflexionando un poco en los salmos. Yo quiero que veamos el contexto. Pues el salmista David, es un salmo de David donde él está expresando básicamente la situación que él está viviendo, el contexto que él está viviendo en ese preciso momento. Y entendemos de que estaba pasando por una situación sumamente difícil, sumamente complicada, el contexto en el que él estaba viviendo, pero a la misma vez recordaba la misericordia de Dios, la bondad de Dios, recordaba cómo Dios había actuado, había escuchado su clamor en medio de su angustia, en medio de su aflicción. Hoy es una buena tarde para reflexionar, o este tiempo es importante reflexionar, el tiempo que estamos viviendo, el saber esperar. Nos hemos convertido en pacientes. Eso es bien importante que lo entendamos, porque el contexto en el que estamos, básicamente nos hemos convertido en pacientes. Usted va a un lugar a pasar consulta, usted automáticamente se convierte en un paciente, porque tiene que esperar los resultados, tiene que esperar que lo atiendan, tiene que esperar. Tenemos que aprender a esperar para que nos puedan atender. David aprendió la lección de saber esperar y supo esperar en el que todo lo puede, en el que todo lo suple, en el que tiene la última palabra. No importan los diagnósticos, no importa lo que pueda estar viviendo, la situación que puedas estar viviendo, la última palabra la tiene el Señor. Y David entendió eso, supo esperar en la respuesta de Dios. Entonces, saber esperar. Hoy nos hemos metido nosotros a ser pacientes en espera, sometidos a la voluntad del médico por excelencia, para que no nos den, para que nos den el diagnóstico certero y la medicina correcta. Hay que saber esperar. No puede uno llegar, cuando uno va a una clínica, cuando uno va a un hospital, no puede uno llegar a exigir, sino uno debe de esperar, debe de aprender a esperar. De nosotros, hermanos, debemos de aprender a esperar en la perfecta voluntad de Dios. El salmista David aprendió a esperar en la soberana voluntad de Dios en medio de sus grandes problemas emocionales, al punto que tenía que hablar a su alma muchas veces, angustiada hasta la muerte, afligida y a punto de fallecer. En medio de todo eso, él decía: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Otra versión dice: puse mi esperanza en el Señor, y él se inclinó a mí para escuchar mis gritos. Oiga, qué interesante esa parte. No era el clamor, siempre es importante verlo desde ese punto de vista, porque David no estaba orando en ese preciso momento, estaba clamando a Dios. Y dice que esta versión dice que el Señor escuchó sus gritos. Eso quiere decir que el clamor va acompañado de una expresión mucho más allá de lo que nosotros a veces logramos comprender en cuanto a la oración. Fíjese que bien interesante. Dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. El pozo, investigué un poquito otras versiones y dice que es fosa de la muerte. Una versión dice: me hizo sacar de la fosa de la muerte. Dice que también oyó desde la destrucción, pozo, lodo cenagoso. Es interesante ver
en la condición en la que se encontraba David en ese preciso momento. Básicamente sentía los terrores de la muerte, sentía morir, sentía desfallecer. Foso dice que es foso seco con arcilla fangosa, usada como calabozo muchas veces, para el que se emplea la misma palabra del hebreo, y encontramos, por ejemplo, en Génesis 37, Génesis 37, 24, no lo busque, encontramos donde José fue lanzado a, a ese foso, donde él quedó angustiado de sus propios hermanos. Eran lugares de agonía, eran lugares de angustia, de dimensiones, hermano, en el alma sumamente complicadas, que solamente la persona que está viviendo esa situación logra comprenderla. Y por supuesto nuestro Dios, que ha pasado por todas las situaciones. Nuestro Señor Jesucristo pasó por todas las situaciones que nosotros humanamente podamos vivir, y soportó y salió en victoria. Entonces nosotros de alguna manera también esperamos, hermano, salir en victoria en medio de cualquier circunstancia que puedas estar viviendo. La palabra, vimos la palabra foso, o fosa de la muerte, hoyo de la destrucción, dice otra versión. La palabra desesperación, según el diccionario Dray de la Real Academia Española, dice que es pérdida total de la esperanza. Había caído en un lugar de aflicción, de angustia, pero que también él lo mencionó como el foso o el hoyo de la desesperación. Y dice que ahí es, la palabra desesperación es pérdida total de esperanza. Dice que esta significado del diccionario dice es alteración extrema del ánimo causada por cólera, despecho o enojo. Mire, alteración extrema del ánimo. Cuando una persona está en desesperación es porque ya se salió fuera de control. Su estado de ánimo es en extremo fuera de control. Entonces muchas veces eso ocasiona, es producido por la cólera, por el despecho o el enojo, que normalmente eso casi no le pasa a uno, ni a usted le pasa. Usted no se enoja, usted no entra en esos momentos, no es para usted quizás este momento, este tema, pero si usted está pasando por esas alteraciones extremas en su carácter, es el tiempo de encontrar la salida en Dios, de poder encontrar una respuesta en Dios. David la buscó. Por eso que dice pacientemente, esperé a Jehová. Y se inclinó y escuchó mis gritos de angustia, mis gritos de clamor. Y dice, me hizo sacar del pozo, de la fosa de la muerte, del hoyo de destrucción, de ese pozo de la desesperación. Y dice que es persona o cosa que provoca esas emociones. Dice que también ese lodo cenagoso del que él se refiere son pantanos. Es un pantano. Normalmente, si usted ha visto en las películas, el pantano, entre más la gente se mueve, más se hunde. Entre más uno quiere salir por sus propias fuerzas, más se hunde. Entonces, aprendió a esperar y a creerle a Dios en medio de su aflicción. No, quizás no es el tiempo, amado en el Señor, en que debamos empezar a expresarnos, a que salga nuestro carácter, nuestro orgullo. No, es el tiempo de que mientras sale eso, mientras se manifiesta eso, entendamos que hemos caído en un pozo de la desesperación y quizás estamos queriendo nosotros salir de esa situación con nuestras propias fuerzas. Y necesitamos aprender, esa es la palabra, aprender a esperar, a creerle a Dios en medio de la aflicción. David lo aprendió. Estaba en un pozo de muerte, de desesperación, de angustia, quizás con diagnósticos contrarios a él, a su vida, a su salud, a su criterio. Estaba contrario, todo era contrario. Pero David conocía a Dios. Y yo sé que tú que me estás viendo, tú que me estás oyendo, conoces a Dios. Y quizás estás en ese pozo. Pero oiga lo que hizo David en el Salmo 34:6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas
sus angustias. Es el tiempo de clamar a Dios. Es el tiempo de no solamente de esperar, sino que en medio de la espera, clamar al único que puede librarnos. Aquel que puede extender su mano y sacarte del pozo, de cualquier pozo de la desesperación. También utilizó como recurso de gracia, David habló a su alma angustiada. Es importante esos aspectos que debemos de notarlo. Este salmo que le voy a mencionar empieza diciendo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Y es el Salmo 42, pero yo quiero llevarlo al verso 5, donde David también habla se expresa de esa manera y le habla a su alma. Y dice, Salmo 42, 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, hermano, nosotros hemos estado orando, hemos estado clamando. Al final, voy a ser muy breve porque al final quiero orar por unas necesidades específicas. No podemos hacerlo por todas, más de 40, más de 45 peticiones que tenemos. No podemos hacerlo por todas, pero queremos hacerlo por algunas necesidades específicas. Hemos sabido de gente que está pasando momentos de tribulación que nadie de nosotros quisiera pasar. Este confinamiento ha llevado a algunos a terminar en los hospitales y a estar en ambientes sumamente complicados, donde hay mucha desesperanza, donde hay mucha aflicción, mucha angustia, donde unos quizás ya se rindieron en el sentido de decir, quizás me voy a morir, ya no voy a poder salir de esta, pero yo quiero enviar esta palabra hasta ese lugar donde tú has considerado que ya no hay esperanza, que el entorno en el que estás viviendo posiblemente sea, no sientas el ánimo, no sientas la fuerza como para poder continuar. Hay mucha desesperanza en esa situación que estás viviendo, pero yo quiero enviar esta palabra de esperanza sobre tu vida. Decir que Dios escucha tu clamor ahí donde estás, que el Señor atiende cualquiera que sean las súplicas. Y quizás no puedes expresarte porque tienes algunos aparatos puestos en tu cuerpo que no te permiten expresarte, pero el Señor conoce tu corazón. El Señor conoce tu necesidad y no importa si derramas tus lágrimas ahí donde estás, el Señor las mira, las valora y el Señor escucha tu necesidad. Solo debes de clamar al único que puede librarte y creer y saber esperar que Él tiene la última palabra para la situación que estás viviendo. Puede ser que estés en un hospital, en una cárcel, confinado en algún lugar, angustiado, afligido. Ahí llega el Señor a sostenerte, a darte esta palabra de esperanza. Nada está perdido. Dios tiene la última palabra. Y por último, David le recuerda a su alma. Hoy le estoy dando nada más herramientas para que ahí donde estás, tú las puedas utilizar. Y habla a su alma y empieza a recordarle a su alma los beneficios que ha recibido de parte de Dios. No todo el tiempo las cosas han sido malas. Dios siempre ha estado ahí para sostenerlo a uno. Y David, para que su alma vuelva a tener esperanza, le recuerda y le dice en el Salmo 103, verso 1 en adelante: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Para concluir, primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 6. Dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amados, quiero que hoy hagamos una oración. Me ayude usted a orar por algunas necesidades que hay, perdón,
y podamos esta tarde concluir esta reflexión dándole gracias al Señor, porque a veces nos quejamos nosotros, porque decimos, ya no aguanto estar aquí encerrado, comiendo bien, sustentado, con su familia a su alrededor, bendecido, oyendo palabra, con luz, agua, techo, con comida suficiente, quejándonos cuando hay mucha gente sufriendo en los hospitales, mucha gente al frente de batalla, gente especialista de la salud arriesgando su vida constantemente allá afuera y nosotros quejándonos aquí adentro. Es el tiempo de darle gracias al Señor por lo que tenemos y por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Ayúdeme a orar por algunas necesidades, por favor. Padre, aquí estamos en esta preciosa tarde, Señor. Venimos a suplicarte por todos los hermanos, por nuestro hermano apóstol, por los pastores, sus familias, por todos ellos, Señor, para que tú vengas y los envuelvas en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, puedan ser sustentados. Aún los pastores en el área internacional, allá en Italia, en Estados Unidos, en Guatemala, Honduras, Señor, alcánzalos con tu benevolencia, con tu bondad y tu amor y tu fidelidad. Oramos también por todos los hermanos aquí en el área local, Señor, los hogares, las familias, que puedas alcanzarlos, bendecirlos, cubrirlos con tu sangre. Y específicamente oramos por nuestra hermana Brenda, nuestro hermano Carlos allá en Hilo Vasco, Señor, para que esta situación que ellos están viviendo pueda ser, oh Dios, aplacada, pueda ser, Señor, detenida todo avance del enemigo y de las tinieblas. Hoy nos unimos muchos para bendecir la vida de nuestra hermana Brenda, nuestro hermano Carlos allá en Hilo Vasco, por nuestro hermano Fran Marinero, su familia en San Vicente, por nuestro hermano Noé Bonilla allá en Apopa. Señor, alcánzalo con tu misericordia y que pueda venir del cielo la sanidad para su cuerpo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Así para mi hermana Marina de Díaz también, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Desde ya declaramos que hay un médico por excelencia y que la palabra ha sido dada sobre ellos y ellos van a recibir en el nombre de Jesús esa palabra de sanidad. Oramos por nuestra hermana Sara Girón, Señor, que va a ser sometida a una operación, Padre, en el nombre de Jesús. La bendecimos y la cubrimos con tu sangre. Así también, Señor, oramos por todos los especialistas de la salud. En el nombre poderoso de Jesús, por nuestra hermana Vanessa, en el nombre de Jesús, Padre, alcánzalos, cúbrelos con tu sangre, Señor, ellos que están al frente de la batalla, Señor, allá en los hospitales. Oramos por nuestra hermana Elda López, Señor, allá en Estados Unidos, para que su cuerpo, su salud pueda ser restaurada en el nombre poderoso de Jesucristo, y por toda su familia que la acompaña allá a la distancia, Señor. Oramos por el papá de nuestro hermano Gilberto Díaz, Jesús Díaz, para que la recuperación de su cuerpo sea de una manera, Señor, conforme a tu misericordia, pueda ser restaurado en su sistema respiratorio, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por Omar Flores, Señor, también para que tú puedas traer sanidad, fortaleza, vigor a su alma y a sus huesos. Y por Cristian Molina, Señor, ahí donde está, en el nombre poderoso de Jesús, que tu presencia llegue, Señor, y que Él pueda hacer luz en medio de ese ambiente difícil que está viviendo ahí en el hospital. Señor, alcánzalo a él, su familia sea cubierta con la sangre de Cristo y podamos ver el milagro, Señor, de recuperación de su estado de salud. Nosotros desde este lugar lo bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y así por todos aquellos que están al alcance de nuestra voz. Si estás en los hospitales, si estás en algún lugar pasando un momento difícil, el Señor ha prometido inclinarse y escuchar tu clamor en medio de tu angustia, en medio de tu necesidad. Y hoy el Señor envía esa palabra que envió sobre David, su siervo, y lo sacó del pozo de la desesperación y puso sus pies sobre peña y enderezó sus pasos. Y puso luego un cántico de alabanza. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos cada familia, cada hogar, cada situación que pueda estar pasando
en el que hayan caído en esos pozos. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que el Señor extiende su mano y los saca de ese pozo de la desesperación y de los celos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias en esta tarde. Hermano amado, que el Señor les bendiga. Continuamos la marcha buscando al Señor. Espero siga adelante. Vienen tiempos mejores, vienen tiempos de bendición. Prepárese porque la gloria postrera será mayor que la primera. Vienen tiempos en el que vamos a celebrar, vamos a dar gracias, vamos a hacer fiesta, y no se olvide de testificar, porque cuando lo sacan a uno del pozo de la desesperación en contra de cualquier diagnóstico, hay que testificar, hay que dar gracias al Señor, hay que decir: el Señor me hizo sacar de este pozo de la desesperación. Tenemos muchos testimonios de recuperaciones, de milagros. Estamos viendo milagros en estos tiempos de crisis. Así que usted prepárese, porque vienen tiempos de gloria, tiempos de visitación. Así es que ánimo, amado en el Señor. Salga de cualquier estado de ambiente así como de depresivo, de desánimo, y empiece a darle gracias al Señor por lo que tiene. Empecemos a darle gracias al Señor y a valorar lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy. Que Dios me lo bendiga. Un abrazo para todos. Los amamos mucho en el Señor. Mi familia y mi persona, les amamos mucho. Oramos mucho por cada uno de ustedes. Continuemos la marcha, porque Cristo viene en las nubes por su amada, y hay que celebrar ese acontecimiento. Que Dios lo bendiga. Delicados me hará descansar junto a aguas de reposo.